¿Seguís la emisión de En Perspectiva en Video HD? ¿Nos escuchás online en cualquier parte del mundo? ¿Navegás en nuestro sitio web? Te invitamos a sumarte como socio 3.0. Nuestros servicios digitales solo son posibles si cuentan con un abono mensual de aquellos que los valoran. ¿Cómo inscribirse? Más información en www.enperspectiva.net/socios. Dos encuestas divulgadas ayer por la noche, 24 horas antes del debate de hoy, volvieron a mostrar una ventaja de Luis Lacalle Pou sobre Daniel Martínez de cara al balotaje. La segunda, realizada por equipos consultores y difundida en Canal 10, concluyó que Lacalle Pou cuenta con un 48% de intención de voto, mientras Daniel Martínez está en 42%. En tanto, 5% dijo que vota en blanco o anulado, mientras que otro 5% manifiesta no haber decidido su opción todavía. Por otro lado, la primera encuesta publicada por la consultora Radar en BTV de cara a la segunda vuelta otorgó a Lacalle Pou 49,6% y a Martínez 42,5%. Mientras tanto, 4% dice que vota en blanco o anulado y 3,9% permanece indeciso. ¿Qué dicen estos números? ¿Qué se puede esperar en las 2 semanas o menos de 2 semanas que quedan para las urnas? Vamos a conversar a partir de este momento con Alem Mizrahi, director del grupo Radar. Alem, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano, buenos días a la audiencia, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Hemos charlado ya contigo en otras ocasiones, en especial en aquella mesa especial que organizamos con varias de las consultoras hace pocos días, ¿no? Efectivamente. Bueno, entonces vayamos a este trabajo en particular. Y recordemos, porque ya lo hiciste en aquella ocasión, pero vale la pena refrescarlo, recordemos cómo es la metodología de Radar que se diferencia sensiblemente de las otras, ¿no? Sí, básicamente, porque, las entrevistas las hacemos online, no hay intervención de un encuestador, o sea, es lo que se llama autoadministrado, o sea, la persona ve el cuestionario en su pantalla del celular o de la computadora, generalmente es el celular, casi el 80% contesta desde el celular, no desde una computadora ni una notebook, y para ¿Y de dónde salen esas personas que contestan? Reclutamos a los respondentes mediante anuncios que contratamos en las redes sociales, en Facebook y en Instagram, que son 2 públicos diferentes, tanto en posteos como en historias. Y según una composición, o sea, buscamos una composición de la muestra que sea representativa de la composición de la población en general. O sea, no, esta muestra tiene 2.000 casos. No es que las primeras 2.000 personas que entran a la encuesta son las que utilizamos. Buscamos que según 3 variables que son el sexo, 3 rangos de edad y 6 zonas geográficas, la composición de la muestra sea la misma, que sea similar a la composición de la población real. Por dar un ejemplo, si en el Uruguay hay 52% de mujeres y 48% de hombres, bueno, esa tiene que ser la proporción de hombres y de mujeres en nuestra muestra. Lo mismo en los 3 rangos de edad y lo mismo en las 6 zonas geográficas y tamaños de localidad. Entonces, claro, en realidad entrevistamos bastante más que 2.000 personas porque siempre sobran casos de uno u otro segmento. Generalmente, por dar un ejemplo, las mujeres de 30 a 60 años que viven en las zonas más urbanas son las más propensas o proclives a contestar una encuesta online. Entonces, ese segmento se nos completa en cuestión de horas. En 3-4 horas ya se Interesante. La cuota de mujeres de 30 a 60 años de Montevideo y de capitales departamentales. Y después hay segmentos que nos lleva mucho más tiempo y dificultad de conseguir, que son los hombres jóvenes que viven en las zonas, en los pueblos más chicos, y bueno, etcétera. Hay muchas preguntas que el oyente se plantea ante un método como este. Incluyo 2 y ya cerramos la parte introductoria. Primero, ¿no se corre el riesgo de que alguien termine votando 2 veces? Bueno, todo eso está bastante controlado porque esas son cosas que nos pasaban al principio, hace 5 o 6 años, cuando hacíamos nuestras primeras armas en esta forma de realizar encuestas,
pero bueno, fuimos perfeccionando las formas de evitar, por ejemplo, una persona no puede contestar 2 veces porque la IP está repetida y las IP repetidas se eliminan ambos casos, no uno de los dos. Tendría que tomarse el trabajo de ir a otra computadora y que justamente abriendo de nuevo su Facebook o Instagram le volvieran a mostrar el mismo anuncio. Lo cual es poco probable. También encontramos formas de evitar que la gente comparta el link. El link hacia la encuesta va cambiando automáticamente cada hora. Entonces, si se comparte el link, es muy difícil que el sistema... En realidad el sistema acepta el caso. Nosotros nos gusta saber desde dónde vienen esas personas que intentan incidir o falsear los resultados mediante este tipo de acciones. Pero nos pasó en 2014, 2015, las departamentales de 2015, descubrimos eso una noche haciendo una encuesta en Rocha, entre las 3 y las 4 de la mañana habían contestado 20 personas a un candidato que no tenía ninguna chance de ganar. Entonces, bueno, de mañana nos dijimos, ¿acá qué pasó? Bueno, ahí descubrimos que sucedían esas cosas y empezamos a buscar formas de evitarlas o de al menos limitarlas. Y la otra duda, ¿cómo saben ustedes que la persona que está contestando tiene realmente las características que dice tener? Edad, por ejemplo, lugar de residencia, nivel socioeconómico. Lo mismo pasa cuando haces una encuesta telefónica, llamás a un teléfono celular y la persona te dice, yo vivo en Cerro Chato, tengo 35 años y tiene voz de hombre, y bueno, capaz que en realidad es una mujer que vive en Baltasar Brum y tiene 63 años. Está bien. En ese sentido existe el mismo riesgo. Suceden esas cosas, pero no es lo que incide en una muestra de 2.000 casos. No es algo que incida significativamente hacia un lado o hacia el otro. Está en todo caso, podría incidir tanto para uno, a favor de uno o en contra de uno, o a favor del otro o en contra del otro. Y como ya quedó dicho, entonces es autoadministrada, no hay encuestadores, ¿no? No hay encuestadores, y eso hace que nosotros descubrimos, en realidad ya había abundante literatura al respecto de otros países del mundo, pero viste cómo somos los uruguayos, hasta que no lo vemos acá, no creemos que eso sucede. Nos dimos cuenta que cuando existía la posibilidad de un voto vergonzante, o un voto políticamente incorrecto, o de un voto que el entorno de las personas no aprueba, en las encuestas telefónicas, y sobre todo en las encuestas presenciales, hacía crecer el porcentaje de no sé, no contesto, que en realidad no era no sé, no contesto, es no te quiero contestar a quién voy a votar porque me da vergüenza decirlo, me da vergüenza, lo pongo entre comillas. En el caso de la encuesta autoadministrada, que antiguamente hubiera sido por correo, ¿no? Yo te mando el cuestionario, te mandaba el cuestionario por correo y vos me lo mandabas de nuevo en un sobre. Ahora se hace online y la persona ve el cuestionario en la pantalla y contesta, y está sola frente a su pantalla, no hay nadie del otro lado que pueda ser percibida como un juez de lo que voy a decir. Entonces, eso hace que sistemáticamente el porcentaje de no sabe, no contesta en nuestras encuestas online sea más bajo que con las metodologías tradicionales. Y como ya quedó dicho, por ejemplo, la pregunta de intención de voto forma parte de un largo cuestionario en realidad, ¿no? Sí, hay muchas preguntas sobre distintos temas, todos que tienen que ver con elecciones y con proceso electoral y con política, pero hacemos algunas preguntas para ir tratando de estimar cómo se podrían distribuir los votos en blanco o anulados, si es que toman alguna decisión otra que esa, o cómo se podrían distribuir los que dicen que no saben todavía, que no están decididos, pero bueno, queremos saber a quién votó en 2014, en octubre y en noviembre, si votó en las elecciones internas de este año, en caso afirmativo a quién votó en octubre, a quién no votaría nunca, cómo se autodefine en una escala de derecha a izquierda, qué es lo que piensa sobre algunos temas que que polarizaron la opinión pública, como el aborto, la marihuana, el matrimonio igualitario. Entonces, bueno, con todo eso, y además cuán firme es la decisión de voto para noviembre, ¿no? Si está absolutamente decidido
de votar a quien dice que va a votar, o si existe alguna posibilidad de que cambie de opinión. Y bueno, con todo eso nos podemos hacer una composición de lugar de, bueno, cuán cerca de la realidad pueden estar estos resultados, cuán cerca del resultado real del 24 de octubre, o cuánto puede cambiar. Entendido cuál es el método de trabajo de la consultora Radar, creo que vale la pena recorrerlo, creo que vale la pena repasarlo. Hacemos una mínima pausa y ya nos metemos en los números que dieron a conocer anoche. Seguimos en diálogo con Alain Misraji, director del grupo Radar. Vayamos ahora sí a la encuesta que divulgaron anoche en BTV. Es una encuesta que utiliza ese sistema autoadministrado, una encuesta realizada a través de Internet. ¿Qué otros detalles de la ficha técnica? Bueno, se hicieron 2.000 casos y la fecha del trabajo de campo, del relevamiento, digamos, fue entre el 4 y el 11. Los primeros casos fueron el 4 y los últimos fueron el 11. O sea que fecha promedio, entre comillas, entre el 7 y el 8. Recién estaban empezando la campaña en los medios masivos. O sea, agarramos el comienzo de la campaña en medios masivos y o sea que falta todavía registrar en cualquier encuesta el posible efecto, por ejemplo, del debate de hoy de noche, claro, de la campaña en medios masivos, de los actos, etcétera. ¿Y el margen de error cuál es? El margen de error, al no ser una encuesta probabilística, no es una muestra probabilística, no es una muestra aleatoria, por lo tanto, no se puede calcular el margen de error. Esa es otra particularidad, entonces. Bueno, sí y no, porque en rigor, si vos tomás una muestra aleatoria, o sea, totalmente al azar, de número de teléfono celular, y llamás, la probabilidad de que te conteste cualquier persona es baja, o sea, la tasa de respuesta es muy baja. Hay mucha gente que no atiende un teléfono que no conoce, gente que simplemente no atiende porque no lo escuchó. Por lo tanto, las muestras que pretenden ser probabilísticas, aleatorias, de número de teléfono, terminan teniendo un sesgo también hacia el mismo que tienen las encuestas online, mujeres de edades intermedias que son más propensas a atender el celular, sobre todo un número que no conocen, que otro segmento de población. Entonces, nosotros hicimos esa experiencia, de hacer al mismo tiempo, en la misma fecha y con el mismo formulario, con el mismo cuestionario, una encuesta online y una encuesta telefónica, para ver si los sesgos de la muestra eran similares. Y si bien los sesgos eran mayores en la encuesta online, también existían en la encuesta telefónica. Por lo tanto, y lo mismo pasa cuando haces una encuesta cara a cara, presencial. Sorteas manzanas, sorteas localidades, sorteas el hogar dentro de la manzana y sorteas la persona a entrevistar dentro del hogar, cosa que no se hace nunca porque no existe, no es viable económicamente, pero esa debería ser la forma para que sea absolutamente aleatoria y probabilística. Entonces, recién de esa forma, y suponiendo que todo el mundo conteste, podrías decir el margen de error muestral es más o menos X, Y, Z o T. Bueno, y en otro caso, pues nos ha pasado de sortear manzanas cuando hacíamos encuestas presenciales, recorres toda la manzana y nadie te abre la puerta. Entonces ahí ya la muestra dejó de ser aleatoria y probabilística. Por lo tanto, es tan poco o tan arriesgado hablar de margen de error en encuestas online que en encuestas con las metodologías tradicionales. Simplemente porque la tasa de rechazo ha crecido geométricamente en los últimos años en Uruguay. Y ahora tengo que hacerte otra pregunta que incluso llega de la audiencia, ya que estamos hablando de margen de error. Hay quienes consultan por qué tuvieron tanta diferencia ustedes en Radar con el resultado de la primera vuelta. Efectivamente, en la comparación que se ha hecho, la última medición de Radar fue la que se alejó más del resultado. Por ejemplo, le dio a Martínez más intención de voto que la que terminó teniendo, a la calle Pou un poco menos, al Partido Colorado más intención de voto de la que terminó teniendo. Bueno, acá tuvimos un problema metodológico que yo expliqué bastante detalladamente en una nota que el oyente que hizo la pregunta o cualquier otro oyente puede leer, está en nuestra página web, en gruporadar.com.uy. Hay una extensa nota que escribí de análisis
de qué es lo que falló metodológicamente en las últimas 2 encuestas. Porque sí, concretamente, en la última, para Martínez apareció una intención de voto de 43,6, para la calle Pou 24,5, para el Partido Colorado 15,8, bueno, y para Cabildo Abierto 9,5, ¿no? sí, efectivamente. Tuvimos un problema en las últimas encuestas que provino del hecho de que hicimos muchísimas encuestas una tras de la otra a lo largo de los últimos 2 meses antes de las elecciones. Y el algoritmo de Facebook / Instagram, que funcionan juntas, está previsto para buscar gente con perfiles muy similares a los que ya hacen clic en tus anuncios. Porque habitualmente cuando la gente contrata publicidad en las redes sociales, contrata publicidad buscando gente con perfiles similares. O sea, gente que sería más proclive a hacer clic en tu anuncio. Bueno, en nuestro caso es exactamente al revés. Tratamos de que sean lo más diferentes posibles. Y no tuvimos en cuenta que al hacer tantas encuestas una tras de la otra, ya el algoritmo de Facebook empezó a entender demasiado bien cuál era el perfil de las personas, perfiles similares a las personas que ya contestaban y que existía más probabilidad de que contesten nuestra encuesta. Entonces, nuestra encuesta se fue transformando en las últimas mediciones, fue teniendo un sesgo cada vez mayor hacia el Frente Amplio. El sesgo hacia el Frente Amplio siempre lo tuvo la encuesta online, y lo teníamos controlado, pero lo existía desde el año 2014, y en 2014 pudimos resolverlo bien en la primera vuelta, en la segunda vuelta, en las elecciones departamentales, en 12 departamentos en los que trabajamos, no pudimos controlarlo en las elecciones internas del 2019, pero en las últimas mediciones de esta campaña de la primera vuelta se nos disparó el sesgo y no supimos, no se nos ocurrió que se iba a disparar de esa forma, por inexperiencia todavía en esta metodología nueva. Entonces, en realidad con el diario del lunes es fácil decir, habían varias señales de alerta que podrían habernos hecho saltar, pero no las supimos ver porque nunca nos había pasado. Que cuando una máquina te funciona bien durante 5 años, no se te ocurre que pueda empezar a funcionar mal y tan cerca del final de la campaña. Ahora, también contesto a eso que a lo largo de toda la campaña esta metodología fue la que permitió detectar los cambios en la opinión pública mucho más rápidamente. Detectamos muy rápidamente el crecimiento de Sartori, la irrupción de Sartori en la interna del Partido Nacional, el crecimiento de Talvi. En marzo ya dijimos que Talvi y Sanguinetti estaban empatados, lo cual fue creciendo la diferencia a favor de Talvi y recibimos todo tipo de críticas y hasta de insultos. Detectamos inmediatamente la remontada de Andrade sobre el final, inmediatamente después del debate con Talvi. El crecimiento de Cabildo Abierto lo detectamos inmediatamente, y el crecimiento del Frente Amplio inmediatamente después de las elecciones internas también lo detectamos inmediatamente, y no sobre el final de la campaña. Entonces yo creo que no hay que, mucha gente solo mira la última fotografía antes de las elecciones y no mira toda la película. Sí, es muy interesante. La verdad que se fue dando la evolución. Sí, la verdad que quizás no íbamos a dedicar tanto tiempo a esto, pero bueno, vale la pena, y creo que estamos aprendiendo todos. Bueno, ustedes están aprendiendo con esta metodología y nosotros como público estamos aprendiendo a leer cada encuesta según la forma de trabajo, ¿no? ¿Sabés lo que pasa, Emiliano? En todo el mundo occidental y en los países donde Internet tiene la penetración que tiene en Uruguay, las encuestas de intención de voto no se hacen más ni telefónicas ni cara a cara. Ustedes no están inventando nada. No estamos inventando nada. En el 98, cuando empezamos, fuimos los primeros en hacer encuestas telefónicas en Uruguay y nos tiraron los mismos palos que nos tiran ahora con las encuestas online, que no eran confiables, que no eran muestras probabilísticas, que no se podía calcular el margen de error, y hoy nadie cuestiona las encuestas telefónicas. Entonces, tarde o temprano, acá también todas las encuestas van a terminar siendo online. Me preocupa el horario, porque estabas con poco tiempo, ¿no? ¿Tenés unos minutos más?
Tengo, sí. Porque nos falta ver la encuesta, justamente la nueva, la difundida ayer. Enseguida vamos a ella. Las encuestas de Equipos Consultores y Radar divulgadas ayer le otorgaron a Lacalle Pou una ventaja de 6 y 7 puntos respectivamente en el balotaje que disputará con Daniel Martínez el próximo domingo 24. ¿Cómo es eso? ¿Qué se puede esperar de lo que resta de campaña? Estamos conversando con Alem Misraji, director del grupo Radar. Alem, ya dijimos entonces que esta encuesta, la que difundieron anoche en BTV, fue realizada del 4 al 11 de este mes, en una muestra de 2.000 casos, representativa de toda la población en condiciones de votar en las elecciones nacionales de 2019, residente en todo el país. En este punto que vamos a comentar ahora, concretamente, la pregunta era, si la segunda vuelta de las elecciones nacionales fuera el próximo domingo, ¿a quién votaría? Y a la persona se le muestran las opciones, ¿no? Exactamente, se le muestran las opciones. No es una pregunta abierta, que sería otra forma perfectamente válida de preguntar, pero nosotros mostramos las opciones, incluyendo la opción de voto en blanco y anulado, y no sabe y prefiere no contestar. Bueno, ponemos en pantalla, en la emisión en video, la gráfica correspondiente. Ahora sí, te pido que veamos los números. Bueno, Luis Lacalle Pou obtendría una intención de voto del 49.6%, Daniel Martínez 42.5%, un 4% votaría en blanco o anulado, y hay un 3,9% que dice que no sabe o no quiso contestar la pregunta. Es una diferencia significativa, ¿no? Estamos hablando de 7 puntos porcentuales entre Lacalle Pou y Martínez. Efectivamente. Son 7.1 puntos porcentuales de diferencia entre uno y otro. ¿Y cuáles son las primeras conclusiones a partir de estos números? Bueno, la primera conclusión es que el partido se va a jugar, en términos futbolísticos, en los votantes del Partido Colorado y de Cabildo Abierto, ¿no? Porque el 99% de los que votaron al Frente Amplio en primera vuelta dicen que van a votar a Martínez, y el 97% de los que votaron al Partido Nacional en octubre dicen que van a votar a Lacalle. O sea, eso no se va a mover. Pero entre los votantes del Partido Colorado hay un 77% que dice que va a votar a Lacalle y un 16% que dice que va a votar a Martínez. Entonces, ese 16% que dice que va a votar a Martínez, o sea que se le escaparía, entre comillas, a la coalición, puede crecer o puede disminuir, y va a depender de lo que suceda en la campaña. Por ejemplo, puede incidir el debate de hoy de noche. Los dos van a tratar de convencer justamente a los que no votaron a ninguno de sus dos partidos en la primera vuelta. Y lo mismo pasa con Cabildo Abierto, donde ahí es bastante más contundente el vuelco de los votantes de Cabildo hacia Lacalle. El 91%, 9 de cada 10 votantes de Cabildo Abierto de la primera vuelta dicen que votarían a Lacalle en segunda vuelta, y solo un 5% dice que votaría a Martínez. Entonces, a priori, parecería más fácil, entre comillas, para la fórmula del Frente Amplio, conseguir más votantes entre los que votaron al Partido Colorado que entre los que votaron al Cabildo Abierto. Por más que también hay otra paradoja ahí, o un análisis interesante, que si miramos el mapa del Uruguay, incluyendo barrios de Montevideo, donde el Cabildo Abierto votó mejor, tiene bastante similitud con el mapa de las zonas en las que el Frente perdió más votos entre 2014 y 2019. Por lo tanto, la tentación es grande de decir, el Frente debería salir a recuperar votantes que pasaron a Cabildo Abierto. Pero parecería también que si un ex votante Frente Amplista decidió dar el paso de votar a Cabildo Abierto, es poco probable que dé marcha atrás. Pero para eso está la campaña electoral, justamente, ¿no? Si no, la elección se definiría con las encuestas. Sí, estaba escuchándote con atención en ese análisis que hacías, porque
la primera lectura o la primera reacción ante la intención de voto, ante la primera gráfica, ¿no? La de la calle Pou 49,6, Martínez 42,5, en blanco anulado 4, no sabe, no contesta 3,9. La primera reacción es decir, el partido ya está resuelto, ¿no? Porque la diferencia entre los dos candidatos es de 7 puntos, 7,1, y el no sabe, no contesta es solo 3,9. Pero tú decís que no, que hay más campo sobre el cual trabajar, no solo el de los indecisos. Claro, porque hay gente que cambia de opinión. Si vos mirás, por ejemplo, si vos mirás al revés, ¿no? ¿De dónde proviene ese 49,6 de la calle? ¿Sí? ¿Y de dónde proviene ese 42,5 de Martín? Ahora estamos poniendo esa gráfica también en pantalla en este momento. Es la tercera que sí, habíamos presentado ayer. La que se llama Origen de los Votantes. De ese 49,6% que votaría la calle, un poco más de la mitad, un 55%, son personas que votaron al Partido Nacional en primera vuelta. Y un poco menos de la mitad son personas que votaron otros partidos. Entonces, lo que tiene seguro la calle son sus propios votantes de la primera vuelta. Y lo que tiene seguro Martínez son sus propios votantes de la primera vuelta. Ahora después, entre los que votaron al Partido Colorado y los que votaron a Manini Ríos en primera vuelta, que en el caso de la calle, del 49,6% de su intención de voto, hay 9 puntos que votaron al Partido Colorado y 10 puntos que votaron a Cabildo Abierto. Esos votos son votos colorados y votos de Cabildo, no son votos del Partido Nacional. Por lo tanto, si bien seguramente una buena parte de ellos es tan antioficialismo que cualquier opción no oficialista la van a votar igual, hay probablemente en ese 9,8 que votó a Cabildo y 9,3 que votó al Partido Colorado, votantes que no están 100% convencidos. Y eso es lo que está saliendo a tratar de pescar el Frente Amplio, la fórmula Martínez Villar, y es lo que también, por otro lado, la fórmula nacionalista va a tratar de retener. Y lo mismo pasa en el caso de Martínez, ¿no? Pero en menor medida, porque Martínez, del 42,5% de su intención de voto, 36 son personas que ya votaron al Frente Amplio en primera vuelta. O sea, es relativamente poco lo que capta de los otros partidos. Entonces, insisto, ¿qué puede pasar de aquí en más? ¿Está todo el pescado vendido? Bueno, parece bastante difícil para el Frente Amplio, pero si no fue, es como los partidos de básquetbol, esos que están que está ganando uno por 15 tanto, faltando 3 minutos, y decís, esto es imposible que se dé vuelta, y bueno, a veces se da vuelta. Algo ya mencionaste, pero llama la atención eso de que no todos los votantes de Martínez en la primera vuelta lo están acompañando ahora en la encuesta, ¿no? Bueno, si comparás ese 36,2 con el 39 que obtuvo realmente, claro, ¿dónde está el resto? Bueno, ahí en esa gráfica faltan 2 columnitas, que por una cuestión de elegibilidad nomás no las incluí, que es la composición de los que hoy dicen que votarían en blanco o anulado, y la composición de los que dicen que no saben o no quisieron contestar. Entre ellos hay gente que votó al Frente Amplio en primera vuelta. Y es por eso que al definirse esa persona, bueno, de ese conjunto de no sé, no contesto, voto en blanco o anulado, hay gente que votó a Martínez, votó al Frente Amplio en primera vuelta, y ahora o no está totalmente decidida o dice que va a votar en blanco. Ese es el complemento entre el 36,2 y el 39 que realmente obtuvo. O sea, va a crecer seguramente, si se prolonga la misma tendencia, Martínez algo va a pescar de esa pecera. En definitiva, entonces, y para cerrar, ¿qué es lo que puede esperarse de estos 10 días que quedan hasta el balotaje? El debate de esta noche, por ejemplo, ¿qué puede implicar? No, bueno, tenemos poca experiencia anterior por razones de pública notoriedad de medir el impacto de los debates, ¿no? Solo pudimos medir el impacto del debate pasado, que fue entre estos mismos candidatos. Y además en instancias de balotaje no hemos tenido debates. No. Esta es la primera vez que en un balotaje hay debate. Sí, es la primera vez.
Justo después del debate que hubo antes de la primera vuelta, hicimos una encuesta nacional de intención de voto, y como justo la empezamos el día después del debate, le preguntamos a la gente si había mirado el debate y en caso afirmativo si ese debate le había hecho cambiar de opinión o tomar una decisión que antes no tenía. Y entonces hicimos una matriz, un cuadro de doble entrada, con todos los movimientos, ¿no? Los que decían que se habían pasado de la calle a Martínez, de Martínez a la calle, de Martínez a Talvi, de Talvi, todas las combinaciones posibles. Y es interesante ver que había gente, no estamos hablando de porcentajes muy altos, pero cuando el partido se juega en muy pocos puntos, pesa. Había gente que había cambiado de opinión, por ejemplo, había gente que se había pasado de Talvi a la calle, había gente que se había pasado de la calle a Manini después del debate, y ninguno de los dos había estado en el debate. Entonces hay movimientos, esos debates provocan movimientos. Si mueven mucho, poco o nada la aguja, bueno, eso se ve a posteriori, pero si mueven la aguja, la mueven, aunque sea mínimamente, como también la mueven las campañas, insisto, las campañas de los medios masivos, los WhatsApp, las llamadas telefónicas, todas las herramientas que usan los candidatos. Sí, o los errores, o los golpes de efecto, o las sorpresas. Pueden pasar muchas cosas todavía de aquí al 24, y no olvidemos también que aún durante la veda siguen sucediendo cosas en las redes sociales. De todos modos, lo que parece bastante claro es que es cuesta arriba para Daniel Martínez, ¿no? Sí, claramente es cuesta arriba. ¿No te entendí ahí? Perdón. Si uno analiza cuánto creció el Frente Amplio en segunda vuelta en relación a la primera en las elecciones anteriores. Por ejemplo, en 2014, Tabaré Vázquez, decimal más, decimal menos, creció 5 puntos porcentuales en relación a la primera vuelta. Sí. Si se diera la misma lógica, Martínez pasaría del 39 al 44. Tendría que crecer entre la primera y la segunda vuelta bastante más de lo que creció Tabaré Vázquez en el 2014 para poder ganar la elección. Sí, y recordemos que para ganar no hay que llegar al 50% de los votos. No, Gana el candidato que tenga más votos que el otro, ¿no? Exactamente. Puede haber 20% de votos en blanco y anulado, pero bueno, gana el de los dos que tiene más votos. No es necesario llegar al 50% más uno. ¿Cuándo dan a conocer la próxima encuesta ustedes, Ale? El jueves de la semana que viene, sobre el sitio de la veda. Así que desde ahora hay que esperar la próxima encuesta hasta el día último de campaña. Exacto, el 21. Perfecto. Alem Mizrahi, director del Grupo Radar, gracias por atender nuestra llamada esta mañana. Volvemos a charlar en cualquier momento. Gracias a vos, Emiliano.